Sí, yo quería preguntar esto precisamente, porque en el taller no se entendía muy bien pues lo de salir de Europa y bueno, lo que un poco has perfilado ahora de un keynesianismo que no es posible y entonces entonces la alternativa sería pues, salir de Europa, comerciar los países periféricos, etcétera. Esto lo podrías... lo has dicho, pero a lo mejor un poco... Bueno, a ver... La entrada de España en el mercado común entonces tenía la ventaja del mercado común, que era sincero, se llamaba mercado. Ahora se llama Unión Europea. Y tiene una constitución que es un tratado comercial de libre comercio, pero es una constitución. La Unión Europea, el federalismo europeo, bueno, todas estas cosas, ¿no? La entrada de España en el mercado común significó que un país que siempre había sido periférico, pero que había tenido un proceso de industrialización dependiente de Europa, ¿no? Porque muchas de las grandes empresas eran deslocalizaciones desde Europa, ¿no? En España era una dictadura, en Europa el movimiento obrero y popular era muy fuerte, una forma de abaratar costos salariales era localizar industrias en España, ¿no? Bueno, pero todo y por eso hubo un proceso de industrialización potente. Bueno, pues la entrada en el mercado común significó liquidar la perspectiva de que España tuviese un desarrollo económico autónomo. Primera condición, oiga, la siderurgia compite con la siderurgia del Ruhr y todo esto. Para cerrar. Es que las instalaciones son viejas y no sé qué. Oiga, que hoy Altos Hornos de Sagunto tienen la última tecnología. Es igual, la cerramos igual. Aún recordamos nosotros las manifestaciones a principios de los 80 por el tema de Sagunto, ¿no? Vosotros, afortunadamente, a vosotros no, pero bueno, aquí hay alguno que a lo mejor la recuerda, pero la mayoría, pero nosotros. Esta es la dinámica. ¿Cómo la desindustrialización? La destrucción de la agricultura. Años en los que se pagaba por arrancar olivos y viñas. Las cuotas de la leche. La destrucción de toda una sociedad en torno a la producción. O sea, ¿cómo se engrasó esto? Con la corrupción masiva. Estamos en cultura material de vida, ¿eh? Como que ganaba dinero de los fondos. Aparte, no era solo la duquesa de Alba que se llevaba un montón. De eso, claro, los más grandes siempre se llevan más trozos los buitres más grandes siempre se llevan más trozos de la pieza, ¿no? Pero eso, turismo y servicios, desindustrialización, este es el lugar de España. ¿Es posible cambiar esto? Mientras estemos dirigidos, o sea, mientras estemos hegemonizados por Alemania, no hay ninguna posibilidad. Punto. No hay democracia. En la Unión Europea no hay democracia. Hay un Parlamento que es un folclore y hay una Comisión Europea que decide lo que tiene que hacer y hay un Banco Central. Con Maastricht esto dio un paso adelante brutal y con el euro ya es definitivo. ¿Qué independencia tienes si tú no tienes un Banco Central? ¿Qué independencia tienes? No hablo de Cataluña, digo de España. Por tanto, no puedes hacer. Ahora viene el tratado, el TTIP, ¿no? Pues más de esto. Ahora ya es que si una empresa multinacional en España hay una ley que le exige que no ponga depende de qué producto en el de esto, porque está prohibido por la legislación española o europea, pues la legislación española o europea se va a liquidar. Soberanía, cero. Pueblo soberano, sujeto, nación que se constituye, cero. Entonces, claro, esto hay que ser valiente, o sea, hay que ser valiente para pensarlo. En general notamos que la mayor parte de las fuerzas, en las direcciones, la mayoría de las fuerzas de izquierdas, esto no se piensa, o sea, se sabe, porque cuando hablas individualmente con gente que tiene responsabilidad, te dice sí, es verdad, no sé qué, pero nos ocultamos todo. Y la población tampoco, porque el gran truco de la transición es que queríamos ser europeos, porque de Europa venía la democracia, el progreso, el bienestar, etcétera.
queríamos ser europeos. No queríamos ser nosotros mismos con un desarrollo autocentrado. Nosotros, todos, no es... Hay gente, yo le estoy dando vueltas a este librito, 10 euros, se puede comprar por correo electrónico o se va a la librería central y está. Hay gente, desde redes en Europa, de gente de izquierdas que están intentando coordinar alternativas. Y esta gente concreta, pues habla, el libro se llama El despertar de los cerdos, no hace falta explicar la metáfora porque vas a ver lo que quiere decir, ¿no? Entonces, hacen una propuesta de que no un solo país, porque la salida de un solo país del euro... Bueno, la primera cuestión. Los ingleses y los suecos no son idiotas, ¿no? En general, las clases dirigentes de estos países, bueno, pues están en la Unión Europea, pero no tienen el euro. Por tanto, y no parece que les vaya del todo mal, ¿eh? O sea, tendrán sus altos y bajos, pero no les vaya del todo mal. Para decir una cosa de aquellas para sacar el miedo, el terror. Si salimos del euro, se hunde todo, no sé qué. Cuidado. Bueno, esta gente lo que plantean, con un economista vasco que se llama Joaquín Arreola, esos libros de tres autores, lo que plantean es que difícilmente no se puede imaginar la salida de un solo Estado, de estos Estados, sino que debería ser, en la medida posible, lo más simultánea posible, lo más coordinada posible, de manera que se pudiera establecer mecanismos monetarios comunes, pero que, digamos, levantasen a los países del sur de Europa. Es complicado, es complicado. Yo estuve en Roma cuando presentaban esto el año pasado, hemos discutido esta perspectiva, porque si la ruptura en un solo país nos cuesta entender, nos cuesta un huevo imaginaros una ruptura simultánea, ¿no? Pero efectivamente, sin un ALBA de los países del sur de Europa, un área de cooperación económica, no copiando de América, pero y una unidad de cuenta común y unos mecanismos comunes de financiación, pero lo que es verdad es que de la Europa del Norte hay que desengancharse. Sois insolidarios, el internacionalismo proletario, los trabajadores alemanes también sufren, etc. Efectivamente, son nuestros hermanos de clase. Pero bueno, oiga, el internacionalismo a lo mejor empieza por primero hacerse autónomo, independiente y después solidarizarse con los otros compañeros, ¿no? O sea, porque a lo mejor está alguna parte de la aristocracia obrera en Alemania, a pesar de que ahora en Alemania hay mucha miseria y mucho trabajador pobre y tal, pero hay una parte de la aristocracia obrera alemana que vota a Merkel y que vota al Partido Socialdemócrata porque tienen políticas que nos explotan a nosotros. No tenemos nada contra esa aristocracia obrera, pero oiga, no, a lo mejor ya que ellos se buscan la vida, nosotros nos buscamos la nuestra, ¿no? O sea, son argumentos que es donan també contra tot això. Bueno, va por ahí. Y el libret ya está bien, ¿eh? O sea, yo creo que la parte alternativa nos cuesta imaginarla mucho, pero me parece como bastante realista, de que a base de Grecia, Italia, Portugal y España, por lo menos, y ese sur que está en el oeste, que es Irlanda, que es un sur pero está en el oeste, pues podrían dar. Otra razón, nosotros somos mediterráneos. Al otro lado, a la otra orilla del Mediterráneo, hay un desastre humanitario brutal. Y además están las fuentes de energía que podrían darnos una cierta autonomía si tuviésemos un tratado de cooperación. O sea, por tanto, el ámbito donde nuestras luchas puede tener un sentido de coordinación podría ser también el Mediterráneo, ¿no?